Se reanuda la sesión. Dan por aprobadas las actas de las sesiones 28 ordinaria del día martes 3 de julio, 29 especial y 30 ordinaria, ambas del día siguiente, que no han sido observadas. Señor prosecretario. Gracias, señor presidente. Las comunicaciones que se han recibido son las siguientes. Oficios del excelentísimo Tribunal Constitucional. Expide copias de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las dos disposiciones que indica. Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda a archivar los documentos. Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 6 grupos de disposiciones que señala. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se han recibido además 7 oficios de diversas autoridades con los que responden consultas formuladas por los honorables senadores. Quedan a disposición de sus señorías. Informes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para ratificar el nombramiento como integrante del Consejo Consultivo Previsional de la señora Macarena Lobos Palacios y señor Gonzalo Edwards Guzmán, con la urgencia del párrafo segundo, el número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. De la Comisión de Hacienda y certificado a la Comisión de Educación y Cultura, recaídos en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 20.845 de inclusión escolar en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la región que indica, con urgencia calificada de discusión inmediata. Quedan para tabla. Mociones de los honorables senadores señor Osandón y señora Aravena, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe fumar en todo vehículo que transporte menores de edad. Pasa a la Comisión de Salud. De los honorables senadores señor Montes, señora Vesperger y señores Galilea, Huenchumilla y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa. Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. De los honorables senadores señoras Aravena y Muñoz y señores Huenchumilla y Katz, con la que inician un proyecto de ley que establece el deber de toda persona de registrar su domicilio. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo presentado por los honorables senadores señor Quintana, señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Proboste, Rincón y Fonber, y señores Bianchi, Chaguán, Teurresti, Elizalde, Galilea, García Huidobro, Girardi, Guillé, Arboe, Huenchumilla, Insulza, Katz, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Osandón, Quinteros y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley con el objeto de fomentar la ópera en Chile. Queda para ser votado en su oportunidad. Solicitud de archivo de la Comisión de Seguridad Pública, por medio de la cual propone que las siguientes iniciativas de ley sean archivadas de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 bis del reglamento del Senado. La que modifica diversos artículos de la ley número 19.327 de violencia en los estadios, cuyo contenido prescriptivo fue recogido mediante las modificaciones que introdujo la ley número 20.844. La que modifica la ley número 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenaza en contra de las personas que indica, cuyo contenido fue contemplado en las enmiendas que incorporó la ley número 20.844, y la que modifica el Código Penal en relación con la figura del secuestro exprés, cuyo contenido fue recogido mediante la ley número 20.931. Si le parece a la sala, se accedería a lo solicitado previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados. ¿Habría acuerdo? Solicitud de permiso constitucional del honorable senador señor Soria para ausentarse del país a contar del día de hoy. Si le parece a la sala, se accede a lo solicitado. Señor secretario, no hay cuenta, ¿no? No hay informe de comité ni de régimen. ¿Qué es lo que tiene? Bueno,
el proyecto sobre la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la región metropolitana lo tendríamos que poner sobre tabla, tiene discusión inmediata, lo veríamos en segundo lugar. ¿Habría acuerdo en la sala? ¿Habría acuerdo, señora Aena? Bueno, señor secretario. En relación al primer punto de la tabla, el señor presidente pone en discusión el oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita la ratificación del Senado para nombrar como integrantes del Consejo Resolutivo Previsional a la señora Macarena Lobos Palacios y al señor Gonzalo Eduardo Guzmán. El Ejecutivo hizo presente la urgencia en conformidad al párrafo segundo, el número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. A la sesión en que la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró este asunto, asistieron los candidatos señora Lobos y señor Edward, oportunidad en que expusieron sus planteamientos sobre los temas de competencia del señalado Consejo Consultivo Previsional y refirieron su experiencia profesional en la materia. La Comisión deja constancia por la unanimidad de sus integrantes, senadores señora Goyki Muñoz y señores Alaman, Durana y Letelier, de que las designaciones de los miembros del Consejo Resolutivo Previsional en trámite se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en el ordenamiento constitucional. Cabe hacer presente que el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta presidencial como una unidad y que los consejeros designados deberán ser ratificados por los 4/7 de los senadores en ejercicio, esto es 24 votos. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, señor secretario. Senadora Carolina Boix, le ofrezco la palabra como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Gracias, presidente. Efectivamente, el día de hoy sesionamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para analizar la propuesta del señor presidente respecto de la conformación del Consejo Consultivo Previsional y la propuesta de incorporar a la señora Macarena Lobos Palacio y al señor Gonzalo Eduardo Guzmán. Ambos serían nombrados como integrantes hasta el 19 de abril del 2022 y esto se produce tras la renuncia de los exintegrantes de dicho consejo, los señores Cristian Larraín Pizarro y Carlos Díaz Vergara. Tal cual como ha señalado el secretario, esta propuesta tiene que ser ratificada por este Senado por 4/7 de los senadores en ejercicio. Yo quiero señalar que como comisión nosotros analizamos los antecedentes y hoy día podemos dar constancia a la sala de que está el cumplimiento tanto de los requisitos formales que se establecen en materia de ordenamiento jurídico por parte de las dos personas y los profesionales propuestos, pero también ahí me gustaría destacar en la presentación de ambos hoy día en la Comisión del Trabajo la disposición a trabajar un tema que es prioritario. El Consejo Consultivo Previsional probablemente no ha estado en el tapete público como instancia, a pesar de que ha realizado un trabajo de alta calidad, pero yo creo que hoy día aporta de una reforma previsional que todos entendemos la prioridad que tiene, sin duda cobra mucho mayor relevancia y que este además esté completo en su conformación para poder realizar su trabajo. En el caso de Macarena Lobos, ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, diplomada en Estudios Avanzados y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, se desempeñó como ayudante de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ha participado en cursos y ha realizado publicaciones en esta materia, en materia de su especialidad. En el ámbito profesional, entre los años 1998 y 2006, cumplió funciones como asesora en materias laborales y previsionales en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a partir del año 2006 y hasta el año 2010 ejerció como asesora jurídica de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, particularmente en materias laborales y de diseño e implementación de regulación institucional y en diversas reformas legales, entre las que se encuentra justamente la Ley 20.255 que establece la reforma previsional.
Posteriormente, entre el 2010 y el 2014, ejerció el cargo de secretaria ejecutiva del Programa de Asesoría Legislativa de CIDEPLAN, brindando apoyo a los parlamentarios en la tramitación de distintas iniciativas de orden económica y legal y laboral. Desde el 2014 a septiembre del 2017 se desempeñó como coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda y el 5 de septiembre del mismo año asumió como subsecretaria de Hacienda, cargo que ejerció hasta marzo del presente año. Y en la actualidad se desempeña como asesora externa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso Nacional. En el caso de Gonzalo Edwards Guzmán, que ha sido nominado en reemplazo del señor Carlos Díaz Pizarro. Él es licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero Comercial, con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con el grado de Magíster en Economía. Quizás si pedimos un poquito de silencio a los colegas. Silencio, por favor, a la sala. Tiene el grado de Master of Arts y con un PhD en Sistemas de Ingeniería y Economía, ambos otorgados por la Universidad de Stanford. En su vida profesional desde 1991 en su calidad de investigador del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha desarrollado labores de consultoría y asesoría en empresas y organismos del sector público y privado en materias relativas a la coordinación, ejecución y evaluación de proyectos, en el diseño de modelos actuariales y redacción de informes y estudios en las áreas de su especialidad. En el ámbito académico ha desempeñado labores docentes y de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2007 a la fecha ejerce el cargo de profesor titular a tiempo completo del Instituto de Economía en dicha Casa de Estudios Superiores. Y asimismo, entre 1999 y 2001 se desempeñó como ministro suplente de la Comisión Resolutiva de la Ley Antimonopolio. En consecuencia, nos parece que ambos tienen una trayectoria que va a aportar al debate y al trabajo de este Consejo, por lo cual hemos aprobado en forma unánime los integrantes de la comisión, la senadora Muñoz, los senadores Ala, Mandurana y Letelier y quien habla, el que cuentan con los antecedentes, y recomendamos a la sala su aprobación. Agradeciendo además que esto haya podido ser visto hoy día porque tiene urgencia. Nos parece que en eso el poder completar el Consejo junto con la participación de los señores Ricardo Paredes y András Utos, que son actualmente consejeros, es fundamental para acompañar sobre todo el proceso de reforma previsional que esperamos se lleve a cabo lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, senadora Goich. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Senador Carlos Bianchi, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Puede que no sea muy usual hacer uso de la palabra cuando existen este tipo de nominaciones, pero uno no puede evitar, presidente, abordar una materia extraordinariamente sensible como es el tema de las jubilaciones. Por eso es que yo creo que es tremendamente oportuno en esta ocasión en que el Senado se va a pronunciar respecto a la nominación de estos dos nuevos integrantes del Consejo Consultivo Previsional, ambos personas extraordinariamente capaces en lo profesional, en lo humano. Conozco personalmente todo el trabajo que ha desarrollado la señora Macarena Lobos Palacios y también, obviamente, el amplio currículum que tiene el señor Gonzalo Edwards Guzmán. Pero el tema, presidente, si los señores senadores me lo permiten y señoras senadoras, es que nosotros tenemos aquí, está precisamente el ministro Blumel. El ministro Blumel se comprometió con todo el país en hacernos llegar prontamente proyectos que han sido postergados y proyectos que son anhelados en todo el país, como es particularmente el tema previsional. Nosotros tenemos que reclamar que de una buena vez se debe cerrar la fábrica de pobreza, presidente, porque las pensiones terminan siendo eso, una fábrica de pobreza para aquellas personas que deben jubilar y ven cómo les cambia la vida de un momento a otro con las pensiones que, con la dificultad que tienen, pueden llegar a cubrir los compromisos de mes a mes. Es por eso que yo me valgo de estos nombramientos, presidente, para pedirle por su intermedio al Gobierno y aquí a los ministros presentes que
nos haga llegar lo más pronto posible los proyectos que tengan que ver con el mejoramiento en materia previsional y no colocar, como hemos venido observando con distintos anuncios, donde al final, incluso en el caso de las imposiciones que van a tener que llevar adelante las personas independientes, microempresarios y la gran mayoría funcionarios públicos, le sigan llenando los bolsillos a las AFP. Tenemos que definir de una buena vez, presidente, tenemos que definir de una buena vez un sistema humano, un sistema tripartito, donde esté el Estado, esté el trabajador, pero también esté el empleador. Y por eso es que yo no tengo duda en que este nombramiento, presidente, le va a permitir al gobierno poder escuchar opiniones de personas que tienen una vasta experiencia para poder cuanto antes traernos a este Congreso la discusión que logre revertir y resolver las pensiones de hambre que hoy día tienen la gran mayoría de las chilenas y chilenos en nuestro país. Voy a votar favorablemente, presidente, pero reclamo terminar con esta fábrica de pobreza que ha dañado profundamente tanto al mundo privado como a los funcionarios públicos, entregándole pensiones que claramente no permiten tener una mínima calidad de vida. He dicho, presidente. Quiero saludar a la delegación de la agrupación de mujeres Tala Mujer de Talagante, que vienen encabezada por la señora. Bienvenido a esta sesión. También saludar a la delegación DISA Chile, un programa de intercambio de Estados Unidos, que vienen encabezados por la señora Vanessa Cabello, que está por ahí, creo, allá está. Bien, le ofrezco la palabra al senador Chaguán. Señor presidente, primero señalar que la propuesta que se ha presentado al Senado reúne a 12 postulantes que, sin lugar a dudas, van a hacer una contribución a este Consejo Asesor Previsional. Tanto Macarena Lobos, que ha tenido bastante experiencia en el trabajo primero legislativo, luego en Hacienda, y también Gonzalo Edwards, recogen todo y cada uno de los atributos para poder contribuir en este Consejo Asesor Previsional. Y esto es particularmente importante porque estamos a puertas de iniciar por parte del gobierno del presidente Piñera una reforma previsional que sin lugar a dudas busca y va en la dirección de mejorar las pensiones de los chilenos. Estamos pensando de una reforma previsional que va a significar un mejoramiento del 40% de las pensiones del pilar solidario con un aporte fiscal importante y también con una reforma que va a permitir terminar con las dificultades que hoy día tiene nuestro sistema previsional, particularmente con dejar condicionadas las comisiones al incremento de los fondos de los trabajadores y terminar con las comisiones de tercerización o de administración. Pero además va a establecer, entre otras materias, el aumento del aporte previsional por parte también de los trabajadores. Esto es particularmente importante si es que finalmente logramos cumplir el objetivo de subir en un 40% las pensiones, como lo ha señalado el programa de gobierno del presidente Piñera y como esperamos que llegue por su intermedio al ministro Blumel. Finalmente este proyecto esperamos en este segundo semestre. Por tanto, creemos que es fundamental para los efectos de poder terminar con la inmoral distribución del ingreso que hoy día existe en nuestro país, particularmente que se ve reflejado en las pensiones de los más vulnerables. Y creemos sin lugar a dudas que este Consejo va a significar la posibilidad de generar a través de él políticas públicas que vayan permitiendo abrir caminos para mejorar todo lo que dice relación fundamentalmente con dignidad para los pensionados de Chile. Por tanto, presidente, no tengo sino que felicitar por las dos postulaciones que hoy día se han presentado, que sin lugar a dudas van a contribuir a generar un Consejo Asesor Previsional que reúna las características de acompañar la reforma que va a encabezar el gobierno del presidente Piñera. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Chaguán. Todos esperamos lo mismo, que el proyecto llegue pronto.
Le ofrezco la palabra al senador Coloma. Gracias, presidente. Yo me quiero referir a lo que nos dice la convocatoria, porque yo entiendo que la pasión podrá hacer que algunos parlamentarios hagan ver de que a propósito de este proyecto hay otras cosas que se están planteando, y obviamente ha habido espacio en el gobierno anterior y va a haber en el gobierno que está ahora, por eso no sabemos exactamente el contenido de una reforma previsional relevante. Pero aboquémonos a lo que estamos aquí discutiendo. Aquí hay una cosa un poco más simple, pero no por eso menos importante. La ley 20.255 estableció por unanimidad del Parlamento, y eso es importante también destacarlo, y en el gobierno anterior, un sistema de pensiones solidarias complementaria al sistema de capitalización individual. Eso es lo que se planteó asumiendo una tarea que estaba pendiente, que era la carencia de un sector ciudadano muy alto de tener algún tipo de pensión. Y eso es lo que se establece a partir de esta lógica de pensiones solidarias. Y ahí se plantea el Consejo Consultivo, que tiene una serie de obligaciones. Es referente de toma de decisiones en políticas públicas. Es un elemento muy importante si uno quiere hacer del tema previsional algo serio, porque es fácil hablar al viento de que todo el mundo debería, y yo lo comparto, todo el mundo debería tener, ojalá, la máxima pensión posible. La cosa es cómo se hace, cómo se construye ese sistema, sin caer en la tentación de meter en la mano, en el bolsillo a los otros chilenos que sí imponen para estos efectos, y entender que hay un rol del Estado que puede ser más generoso, así lo plantearon los distintos candidatos durante sus campañas en la última elección, para estos efectos. Entonces, yo miro este tema en esa lógica de construir las estructuras de mejor manera, ajeno a cualquier tipo de promesa imposible respecto al tema del sistema solidario. Y lo que a nosotros nos corresponde es ver si las personas que están propuestas reúnen los requisitos de conocimiento, que en esto es lo más importante, de seriedad, de compromiso, para ocupar esta tarea, del cual puede obviamente depender políticas públicas que afectan o benefician a millones de chilenos. Y a mí me parece, y por eso quise usar la palabra, que Macarena Lobo, que a quien conocemos todos los que hemos estado en la Comisión de Hacienda durante mucho tiempo, una persona que tiene todas las condiciones, más allá de una idea política legítima que pueda existir, y creo que da garantía absoluta de seriedad en la forma de tratar los temas en general y los temas provisionales en particular. Lo mismo podemos decir, aunque no he tenido la experiencia, que no me ha tocado estar con él, pero tengo muy buena referencia a don Gonzalo Edwards, que también es un ingeniero comercial con mención en economía y que conoce de estos temas en forma muy adecuada. Entonces, presidente, yo no quiero con esto generar una sensación copernicana de que aquí cambió el esquema, ni quiero atribuir a este nombramiento algo más que lo que significa. Esto está significando simplemente aprobar dos personas que consideramos adecuadas para ser parte de un consejo provisional, de un consejo respecto al sistema de pensiones solidarias. Creo que los nombres están bien pensados, son equiparados. Aquí reclaman algunos respecto de que a uno le preguntaron o no le preguntaron. Si no es cosa de estar preguntando para allá o para acá. Uno tiene que ver en su conciencia si los nombres son adecuados o no, y a mí me parece que los nombres son adecuados y por eso votamos a favor. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. No es copernicano esto, dice usted, ¿no? No es copernicano. Le ofrezco la palabra al senador Latorre. ¿Habría acuerdo en abrir la votación? No hay acuerdo. Senador. Gracias, presidente. Sí, brevemente, no tengo nada que cuestionar el currículum de ambas personas, de la señora Lobos y el señor Edwards. Mi punto es simplemente político. Yo hoy día, de hecho, tuve la oportunidad de escuchar de conversar personalmente con la señora Lobos, que representa más la sensibilidad de la centroizquierda. En el fondo ya viene a reemplazar al señor Larraín, que era, de hecho, militante del PPD, con quien me tocó estar en una mesa de trabajo con el exministro Valdés. El señor Larraín apoyó muy fervientemente la propuesta B en la Comisión Bravo, y la señora Lobos apoyó la propuesta A, que es la propuesta finalmente de la derecha. Entonces, el señor Edwards
viene también a reemplazar a otro miembro de la derecha y por lo tanto el Consejo Consultivo va a tener en el fondo 4 personas de posiciones de derecha y uno solo de una posición de centro izquierda como el señor Uthoff, el economista Uthoff, que fue un poco el autor de la propuesta B en la Comisión Bravo. La propuesta B es la que propone un sistema mixto previsional más en la línea de lo que estaba planteando el senador Bianchi, ¿no? Con aporte del empleador, con un pilar no solo solidario desde el Estado, sino que contributivo, solidario desde lo contributivo, etcétera. Por lo tanto, el actual Consejo Consultivo va a quedar en una composición claramente desequilibrada en posiciones de derecha. Insisto, 4 versus 1, que es el señor Uthoff. El Consejo Consultivo no tiene grandes atribuciones, no es muy relevante. De hecho, una economista de mi partido, Revolución Democrática, Claudia Sangüesa, que es del Frente Amplio, ella fue la encargada económica del programa nuestro, ella participó de este Consejo Consultivo y ella misma en su testimonio decía que no tenía mayor relevancia. Por lo tanto, mi voto va a ser en contra. Lamentablemente no se puede votar separadamente, sino que es el conjunto de las propuestas. Va a ser en contra. Entiendo que es una posición de minoría, pero quería plantear mi punto político. Gracias, presidente. Gracias, senador Latorre. Le ofrezco la palabra al senador Alejandro Navarro. ¿Habría acuerdo para abrir la votación? No, no hay acuerdo. Le ofrezco la palabra al senador Navarro. Señor presidente, Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a aprobar. Señor presidente, nuevamente tenemos 1 y 1. Yo no sé dónde se llegó a este acuerdo, pero este es un acuerdo entre la derecha y la derecha, al parecer. Yo conozco a Macarena, lamento lo que sea el senador que me antecedió, pero está claro que este Consejo Consultivo no es tan poco relevante, porque después lo que sucede es que se dice que el Consejo Consultivo, donde están expresadas todas las sensibilidades, ha determinado tal cual cosa. Y por lo tanto se asume de que es un consejo donde han participado todos. Y yo quiero decir, señor presidente, aquí marcharon 2 millones de personas por terminar con el régimen de AFP. Y tal parece que Piñera no lo va a hacer, por el contrario, no lo hizo la concertación. Nadie se atreve a tocar a las AFP. Hemos venido denunciando por años que las AFP abusan de los afiliados, de que es posible un nuevo sistema, pero ahora nos someten a aprobación y la verdad es que no solo se reúnen en la casa de Chadwick, que reemplaza a la cocina de Saldívar, porque la única diferencia entre la cocina de Saldívar y el comedor de Chadwick es que ambos conectan directo a la cocina. O sea, el comedor de Chadwick es igual a la cocina de Saldívar e invitan a los que quieren. Hoy día, este acuerdo, señor presidente, por cierto, no representa ningún tipo de integración. Aquí alguien está moviendo los hilos para llegar a acuerdos. Está bien, ya llegará el momento en donde el voto de las minorías resulte relevante. Esta ley 20.255 que crea este Consejo para tratar el tema de las pensiones solidarias da la oportunidad de, por cierto, abrir el tema de la AFP. Señor presidente, yo a Macarena la conocí y fue asesora de la nueva mayoría por largo tiempo. La considero una mujer progresista, pero si en este tema el senador Latorre me señala que han votado igual por las propuestas que la derecha. El resultado de la derecha y la izquierda unida en las AFP jamás serán vencidas. Claramente tienen una sola posición y yo estoy por terminar con las AFP. Y yo diría que los senadores que han manifestado que quieren terminar con la AFP deberán ser consecuentes con el voto. Más allá de todo tema personal, voy a votar en contra de la nominación. Porque si el resultado es de que el Senado aprueba por unanimidad a los constituyentes, a los miembros de este Consejo, es que avalan la condición de que efectivamente el régimen de AFP tiene que ser modificado, no cambiado. Yo hace más de 2 años vengo en un litigio en contra de Provida y en contra de Cuprum por el goodwill. Tema de la reforma tributaria, 480 millones de dólares. Fue demostrado por la Contraloría que Provida y Cuprum falsearon los antecedentes y crearon AFP fantasma que luego la fusionaron para ahorrarse el pago de impuestos. 480 millones de dólares que estas AFP han robado a todos los afiliados. 480 millones de dólares y estamos en un proceso de nulidad de derecho público y lo vamos a seguir hasta el final. Porque si hay algunos que aceptan el robo en descampado, asalto a mano armada a los afiliados, está bien. Al menos mientras nos quede esfuerzo, ganas, voluntad, lo vamos a seguir haciendo. Y señor presidente, esto viene de la mano con lo que hemos conversado con los funcionarios públicos de todo Chile. Después de largas postergaciones,
se han sumado a 2,3 millones de afiliados gratuitamente a la AFP. Era un instante de negociación súper adecuado. Es decir, le quieren 2,3 millones de afiliados nuevos entre los trabajadores independientes y los funcionarios públicos, entonces lleguemos a un acuerdo regulatorio. Pero no, se les pasan la recaudación de 2,3 millones de chilenos y chilenas que trabajan además gratis a la AFP, sin ningún tipo de modificación. Y siento que parte del desprestigio de la clase política, señor presidente, del rechazo a este Senado, ¿cuánto cuenta de aprobación? ¿7%? Con suerte. El 93% se opone, es porque cuando tratamos estos temas lo hacemos con liviandad. Cuando hablamos de constituir un consejo asesor para el desarrollo de políticas previsionales del Estado, se hace un debate en torno a los nombres y a las personas. Y en torno a la persona Macarena no tengo ningún problema. Sí a su posición respecto de la evaluación del sistema previsional en Chile. Estas AFP son un robo, un fracaso creadas por José Piñera, hermano del presidente Sebastián Piñera, y la nueva mayoría no fue capaz de hacerlo. Nosotros no fuimos capaces de hacerlo y siento que el debate en algún minuto tiene que darse en este Senado. Que mi voto en contra sea un voto de protesta, señor presidente, porque muchos chilenos no pueden hablar. Y yo hubiera pedido que hubiera habido un informe sobre la cuenta de la posición que va a tener Macarena en este espacio, para haber podido votar en conciencia. Con los antecedentes que se entregan, no puedo sino rechazar este nombramiento en conjunto, señor presidente. Más derecha para defender a las AFP es inaceptable en Chile. Voto en contra. Patagonia sin represas, nueva constitución ahora, no más AFP. He dicho, presidente. Gracias, senador Navarro. Le ofrezco la palabra al senador Lagos. Muchas gracias, señor presidente. Veo que a medida que transcurren los minutos se enciende la sala. ¿Ya? Me imagino que sé porque tenemos una cargada orden del día, en consecuencia en este tema del nombramiento queremos aprovechar de dar nuestro testimonio. Pregunta, ¿por qué tenemos solamente 5 minutos? Bueno, sí me quedan menos, pero bueno, es decirles que creo que fue el senador Coloma que señaló que nos remitiéramos a qué es lo que estamos haciendo. Estamos nombrando representantes en el Consejo Consultivo Provisional que se crea a partir de qué cosa, no de la discusión de la AFP, no la discusión del nuevo sistema previsional para Chile en general, sino de qué, de hacerse cargo de un déficit de nuestra democracia y se establecen las pensiones básicas solidarias. Y a partir de ahí se establece este Consejo Consultivo Provisional. Dicho eso, yo quiero reformar el sistema actual. En general, sí. Creo que la AFP tiene muchas dificultades, sin duda. Tenemos derecho después del año 80 a la fecha de plantearnos el sistema nuevo. De todas maneras, lo hemos ganado ese derecho. ¿Por qué? Porque las pensiones son malas, lo que ustedes quieran. Pero yo trataría de concentrarnos en lo que aquí atañe. Las personas tienen que ser un consejo consultivo que no va a definir en nada el tipo de reforma previsional que deseamos. Y por último, como aquí es lo que está en boga, entonces si es de derecha o es de izquierda, y escuché a algunos senadores que no voy a nombrar para que no retruquen, ¿ya? Pero saben a quién me refiero, de que en el caso de la reforma previsional, la señora Macarena Lobos trabajó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que muchos defienden muy fuertemente y en buena hora. Yo hago lo mismo. Y creo que el proyecto de reforma previsional que envió constituye más que un buen pie para el futuro que viene en la discusión. Y ella trabajó arduamente, la señora Macarena Lobos, en ese proyecto de ley. Entonces, si queremos mezclar peras con manzanas, mezclémoslas y veamos las peras. Por último, señor presidente, y no quiero dejar un problema, yo no tengo dificultad en que tengamos una discusión qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. Pero ya que lo sacan a colación acá, señor presidente, para mí ser de izquierda es tener una situación clara respecto a los abusos de los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua y en otros países. Y no tener un doble discurso. Yo no acepto que se digan soy de izquierda y me tapo los ojos ante los abusos y las atrocidades que ocurren en Venezuela o en Nicaragua y al mismo tiempo arrancan vestidura contra la AFP. Contra la AFP vamos a ser 1000 los que vamos a estar en contra de la AFP. Contra un sistema previsional responsable, financiado, de acuerdo con nuestra realidad demográfica, tenemos que dar ese debate. Y yo pensé que teníamos un pie importante en eso avanzado con el proyecto de la presidenta Michelle Bachelet, respecto a la cual la administración anterior apoyó, cumplió enviando el proyecto de ley. Y lo que cabe ahora es preguntarnos si nos parece suficiente o no y empujarlo a la Cámara de Diputados y que llegue al Senado para que lo votemos. Pero por favor tengamos un debate serio, ¿ya? Me parece inaceptable, y lo digo así, de que se erijan como candidatos de izquierda, gente de izquierda, quienes tapan los ojos ante la violación de los derechos humanos, ¿ya? Cuesta harto mantener posiciones en política, porque no cuesta nada festinar y distribuir plata que no es de uno. Lo que yo lo único que les planteo es seamos serios, ¿ya?
la reforma previsional de Bachelet. Si no le gusta, diga, no me gusta la reforma previsional de Bachelet. ¿Ya? Entonces digan por qué apoyó ese gobierno. Yo siento que tenemos un piso ahí, que yo lo quiero mejorar sin duda. Ni una discusión. Que el gobierno hizo mal en retirar el Consejo Consultivo en la Cámara de Diputados, pésimo. Critiquémoslo. Pero paremos ese doble discurso que es tan acomodaticio. Las personas son muy buenas, pero tengo un punto político. El único punto político que yo he visto es que gente que se llama de izquierda, que es incapaz de votar en contra de Venezuela, no votar en contra, de llamar la atención de lo que ahí ocurre o lo que ocurre en Nicaragua. Eso es ser de izquierda de salón. Porque lo que hay que hacer es votar acá, como todos los días, y decir en qué creo. Muchas gracias, señor presidente. Apoyo los nombres que presentó el gobierno. Gracias. Gracias, senador Lagos. Le ofrezco la palabra al senador Pizarro. Gracias, presidente. Bueno, presidente, no tenía mucho sentido entrar al debate que se ha generado, pero creo que como estas sesiones son registradas, televisadas y son públicas, es bueno que quienes puedan estar siguiendo este debate sepan exactamente lo que estamos discutiendo, porque si no se confunden las cosas. Algunos ingenuamente y otros con alguna intención. Como se ha dicho acá, lo que estamos en este momento sometidos en el Senado a votar es el nombramiento de miembros de un Consejo Consultivo Previsional cuya función fundamental es asesorar a los ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con un sistema de prestaciones solidarias. Se ha afirmado aquí que con esta propuesta solo quedaría un representante de lo que pueden ser las visiones de todos aquellos que queremos cambiar el sistema de AFP. Y creo que esa es una afirmación falsa y antojadiza. Primero porque es tener prejuicio respecto a lo que pueda pensar desde el punto de vista técnico cualquier profesional destacado, como son los actuales miembros del Consejo y quienes vamos a nombrar, respecto de qué alternativas puede discutir el país respecto a un nuevo sistema previsional. Eso es lo primero. Me parece que es una cuestión artificial, frívola. Llegar y decir, mire, aquí van a quedar 4 derechas y otro que a lo mejor podría estar en las posturas más cercanas a la mía. Segundo, es darle una importancia y una connotación a la labor de ese Consejo Consultivo que no tiene, porque en el fondo es como darle la capacidad de que vayan a definir lo que es una propuesta o un modelo de sistema previsional hacia adelante. Y eso es más falso todavía, es una falsa disyuntiva, porque quien decide, en definitiva, qué es lo que podemos hacer en materia previsional es el Ejecutivo con las propuestas que correspondan y este Congreso Nacional. Es en este Senado donde vamos a discutir realmente quienes están por un cambio más importante, más profundo, más integrado, más solidario con la previsión y nuestros pensionados y nuestros jubilados del país, o por mantener el actual sistema de la AFP. Que yo sepa, de las bancas que formamos parte hoy día de la oposición, no hay ninguno que esté por no entrar en una transformación importante y profunda al sistema de la AFP. De manera que cualquier otra afirmación es antojadiza o obedece más bien a un esquema panfletario. Y lo digo con franqueza. Lo digo con franqueza porque aquí se equivoca el debate y gratuitamente se les infiere posturas, oposiciones o prejuicios a personas altamente calificadas, por lo menos en el caso de la señora Macarena Lobos, que han trabajado durante muchos años con nosotros y que merece un mínimo de respeto intelectual, político y sobre todo ético y moral. Yo nunca la he escuchado que esté en una postura distinta a llevar adelante una propuesta de transformación importante, realista y que además sea solidaria y equitativa con los pensionados de Chile. Eso es parte de lo que implica esta propuesta. Y me parece bien a mí que el debate, si es que lo queremos hacer respecto a los temas de contenido, lo hagamos cuando tengamos las propuestas hechas por el Gobierno acá. Le quiero decir también a algunos colegas que en este mismo Senado, tanto representantes de Gobierno como de oposición, hemos estado llevando adelante diálogos y conversatorios respecto a las materias previsionales.
donde ha habido distintas posturas y se han planteado con claridad. Lo mismo hecho en materia tributaria, lo mismo hemos hecho en materia educacional, de seguridad ciudadana. Y es un debate que el Senado siempre debe tener. No estemos buscando la excusa de que hago el debate a propósito de que nombro a uno o a otro porque aparecen determinados nombres muy calificados desde el punto de vista técnico profesional y a lo mejor yo no supe de esto. Pero por favor, si las cosas en el Senado son todas públicas, si se quería conocer la posición de alguien, va y se le consulta en la comisión respectiva, donde se plantean estos puntos de vista, donde se discuten. Así que, presidente, nosotros por lo menos nos parece que en los temas de fondo el desafío de este Congreso es lograr modificación al sistema previsional y la opinión altamente técnica y profesional que puedan entregar estos distinguidos profesionales puede ser muy meritoria. Dale un minuto. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a la senadora Diana Muñoz. Sí, presidente, solo para informar la decisión de la bancada del PPD de solicitar una segunda discusión para mayor información del tema. No tiene por qué. Perdón. Hay una solicitud de una segunda discusión. Por lo tanto, eso significa, señor secretario, que tenemos la discusión aquí para una segunda o terminan los inscritos. No, no es lo que yo quiera. Señor secretario. Yo creo que esta es la opinión de la Secretaría, que lo que corresponde en todo caso es un aplazamiento de la votación. En mi concepto, en mi opinión, la interpretación estricta del reglamento, esto no es un proyecto de ley, es una votación de un nombramiento. No hay aquí discusión en general y discusión en particular, pero sí se puede pedir aplazamiento de la votación. Por lo tanto, lo que pide es aplazamiento. Senadora Muñoz. ¿Aplazamiento de la votación? Dele la palabra, por favor. Sí, presidente, este es el boletín 1993-05, es un boletín tramitado en una comisión. Si reglamentariamente corresponde solicitar aplazamiento, solicitamos aplazamiento. Bien, ¿se solicita aplazamiento de la votación o la discusión? De la votación y la discusión. Bien, entonces detenemos el tratamiento de este proyecto en este momento y lo postergamos para una próxima sesión. Bien. Está anotado, señor Moreira, para la próxima sesión en 10º lugar. Bien. Llegó una petición de permiso constitucional. Señor secretario. Permiten, señoras y señores senadores, en este momento ha llegado a la mesa una solicitud de permiso constitucional de la senadora Yasna Proboste a contar del día 12 de julio próximo hasta el 16 del mismo mes. Bueno, permiso constitucional a la senadora Yasna Proboste. ¿Habría acuerdo? Bien, corresponde ahora, señor secretario, ver el proyecto que posterga la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la región metropolitana. Señor secretario. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.845 de inclusión escolar en cuanto a la entrada en vigencia, de funcionamiento, del sistema de admisión único para la región que indica. Cuenta con un certificado Lagos, de la Comisión de Educación y Cultura y con un informe de la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de discusión inmediata. El principal objetivo del proyecto es ampliar la gradualidad en el ingreso de la región metropolitana al nuevo sistema de admisión por el plazo de un año. Ambas comisiones, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de la Corporación, discutieron la iniciativa en general y en particular a la vez. La Comisión de Educación y Cultura aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, senadores, señora Proboste,
y Fonbeder, y señores García, Latorre y Quintana. Lo aprobó en particular con la misma unanimidad precedentemente señalada. Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, senadores señora Proboste y señores Coloma, García y Letelier, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Educación y Cultura. El texto que se propone aprobar consta en las páginas 6 y 7 del informe de la Comisión de Hacienda. Nada más, señor presidente. Bien. Le ofrezco la palabra a la senadora Yarna Proboste. Señora Yarna. Como presidenta de la Comisión de Educación, ¿usted quisiera aclarar? Le ofrezco la palabra. Presidente, efectivamente, por tratarse de un proyecto de ley con urgencia calificada de discusión inmediata, la Comisión de Educación lo discutió en general y en particular. Estuvo presente durante la tramitación de este proyecto el señor ministro de Educación, Gerardo Varela, y también el prorector de la Universidad de Chile, Rafael Epstein, y los asesores, miembros del Departamento de Ingeniería, José Correa y Juan Escobar, además del exsecretario ejecutivo de la Reforma Educacional, señor Andrés Palma. El proyecto de ley tiene por finalidad ampliar la gradualidad en el ingreso de la región metropolitana al nuevo sistema de admisión por el plazo de 1 año. Este proyecto está estructurado en 2 artículos. El primero de ellos modifica la Ley 20.845 con el objeto de hacer efectiva la postergación en 1 año de la implementación del sistema de admisión de la región metropolitana. Y el segundo artículo modifica el decreto con fuerza de ley número 4 del año 2016 del Ministerio de Educación, aplazando también en 1 año el ingreso de la región metropolitana al nuevo sistema de admisión y finalmente con el objeto de ajustar el decreto con fuerza de ley número 4 del Ministerio de Educación a las disposiciones de la Ley 21.074, se eliminan todos los guarismos de los nombres de las regiones, todos los guarismos y se reemplazan por los nombres de las regiones sin alterar de manera alguna el calendario de entrada en vigencia del nuevo proceso de admisión escolar ahí establecido para el resto de las regiones. La Comisión escuchó la exposición del ministro de Educación, Gerardo Varela, así como también de quienes han llevado adelante a través de esta plataforma el sistema de admisión, que es la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, sobre el proceso de selección, particularmente al prorector y al profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, quien señaló que la Ley de Inclusión Escolar, entre otras cosas, puso fin a la selección arbitraria en colegios que reciben aportes del Estado, lo que permitió a las familias la libre elección de colegios de su preferencia y entregar igualdad de oportunidades a los estudiantes para ser admitidos en los colegios de su preferencia. En recomendaciones de la Universidad de Chile al propio Ejecutivo y que forma parte integrante de este proyecto de ley, lo que se propone es aplazar para el año 2019 la incorporación de la región metropolitana con el objeto de poder asegurar también una adecuada implementación de esta política pública, de manera de garantizar una extensión de la gradualidad, pero nunca alterar el contenido de este proceso. Puesto en votación en general, este proyecto de ley resultó aprobado por unanimidad y también de la misma forma y con la misma votación se procedió a la votación en particular de los artículos que componen este proyecto de ley y por tanto se recomienda a esta sala también poder aprobar esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Gracias, senadora Proboste. Ofrezco la palabra al senador José García. ¿Habría acuerdo para abrir la votación? Sí. No hay acuerdo. Se le ofrezco la palabra al senador García. Señor presidente, los senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta iniciativa. La Universidad de Chile, encargada del proceso de admisión, nos entregó abundantes fundamentos
para hacer que este proceso en la región metropolitana se postergue por un año, con el propósito de garantizar el éxito de este proceso de admisión y selección. La región metropolitana representa aproximadamente el 40% de la matrícula del país y, por lo tanto, hacerlo todo este año planteaba dificultades, posibilidad de errores y, por lo tanto, se estima por parte de la Universidad de Chile que es mucho mejor que se postergue este 40% de matrícula en su proceso de selección y admisión para el año 2019. Y por eso, señor presidente, nosotros votamos favorablemente esta iniciativa. Este proceso tiene que ser exitoso. Aquí lo que está de por medio es el derecho de las familias a elegir el establecimiento que estiman mejor para sus hijos. No hay que equivocarse, hay que cometer los menos errores posibles y creo que esta postergación ayuda a ese propósito. Votamos a favor, presidente. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo en abrir la votación? Está inscrito el senador Pizarro, pero no está en la sala. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Jaime Quintana. Está viendo que tiene un proceso. ¿Habría acuerdo, señor de Moreira? Bien. Gracias, presidente. En los mismos términos que lo ha planteado la presidenta de la comisión, la senadora Yana Proboste, este es un proyecto que lo vimos ayer, que lo aprobamos en general y particular. Nos parece que es bastante razonable el que pueda darse un plazo hasta el 2019 para poder implementarlo en la región metropolitana. Para nadie es un misterio la gran cantidad de matrícula que existe en la región metropolitana y que por lo tanto estaría afecta a este cambio, ¿no es cierto?, que se hacen especialmente lo que es el proyecto de inclusión o que puso fin a la selección escolar. Creo que esto es necesario mirarlo de manera más integral, porque no estamos hablando solo del tema de selección, estamos hablando también del término del copago, el término del lucro, y son todos elementos que van de la mano, porque lo que ocurría hasta hace poco tiempo atrás es que con el copago, o con un copago elevado, porque esto mediante una transición el copago aún no desaparece, y lo que hace el sistema aún es que impide a las familias que puedan elegir el colegio de sus padres, porque finalmente la discriminación se produce al colegio, en definitiva es quien puede elegir a quienes matricula, dado un sinnúmero de entrevistas que había que dar, pero también por el copago. El copago es un filtro, el copago es una forma de selección y eso termina. Y en este caso, valorar también las palabras del señor ministro en la comisión el día de ayer, el ministro señor Varela, porque durante más de un año se abusó mucho, yo diría majaderamente, se hablaba de la tómbola. Bueno, cuando hablábamos de la tómbola, señor presidente, era referido a este proyecto, al fin de la selección. Y la verdad es que la tómbola no es tal, porque lo que hay acá son criterios objetivos para la elección de las familias, libremente, en el colegio de su preferencia, dar igualdad de oportunidades, eso es lo que busca este proyecto. Prioridades, ¿no es cierto?, definidas por la ley y bastante objetivas, como por ejemplo el que hermanos queden juntos, que alumnos vulnerables tengan la posibilidad de quedar en un colegio cercano a su barrio, si así la familia lo desea. Evidentemente, hijos de funcionarios de un mismo establecimiento también. Un porcentaje de alumnos que requieren de programas especiales de integración, alta exigencia, entre otros. Entonces estamos hablando de que el sistema aleatorio, lo mal llamado tómbola, yo diría durante un tiempo pasado, digamos, tenía que ver con eso, que en algún momento había que resolver específicamente cuando había situaciones de empate ante establecimientos que tenían pocos cupos y donde la demanda por entrar a ese colegio era muy alta. Entonces, señor presidente, nos parece que lo que se está planteando aquí es razonable y quiero destacar nuevamente las palabras del ministro Varela en el sentido de que él sostuvo ayer que a la medida que va conociendo este proyecto o este sistema de admisión le va encontrando sentido. Y yo creo que finalmente de eso se trata, porque este es un gobierno, como lo ha señalado el propio ministro, que va a tener que implementar varios proyectos que son parte de la reforma. Este, desde luego, es uno muy importante. Se partió con la región de Magallanes,
con resultados bastante favorables, bastante exitosos, y la idea es que cuando llegue a la región metropolitana, que es la región con más matrícula, ocurra algo similar. Por todas estas razones, señor presidente, pero fundamentalmente porque estamos dejando atrás definitivamente un sistema altamente segregado. Para nadie es un misterio que la educación chilena, el sistema escolar chileno, que segrega mucho todavía, aún con reforma, es más segregado incluso que el barrio, que el lugar donde viven estos niños. Y eso, francamente, es demasiado, y lo que hace este proyecto es empezar a atenuar justamente esa segregación existente. Segregación se contrapone a lo que es la integración, y este proyecto justamente lo que busca es una mayor integración, una mayor inclusión, porque, y eso lo sostienen todos los estudios serios, ahí está las claves de lograr calidad en los aprendizajes de nuestros niños. Por tal razón, señor presidente, voto a favor de esta iniciativa. Gracias, senador Quintana. Le ofrezco la palabra a la señora Ena Fonbae. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un proyecto de ley que básicamente lo que hace, o lo único que hace, es postergar en un año el ingreso de la región metropolitana al nuevo sistema de admisión que fue instaurado por la ley de fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. Y esto porque en el caso de la región metropolitana estamos hablando de mucho más personas y por lo tanto poder hacer funcionar el sistema es mucho más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque este sistema, a diferencia de lo que se había planteado al inicio de la discusión de la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección por el gobierno anterior, no le asigna una escuela a los niños según la escuela que está más cercana a su casa, sino que le asigna la escuela a los niños según las preferencias de sus padres. Y yo creo que este es un tema súper relevante, porque aquí había dos discusiones en torno a esta temática. Una es el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Y la otra es la relación entre el colegio y los padres respecto al proyecto educativo. Durante la discusión del proyecto al que hacía mención, una de las discusiones importantes, una de los puntos relevantes fue decidir si es que nosotros queríamos un sistema de admisión donde los niños quedaran en el colegio, simplemente en el colegio que está más cerca de su casa, sin que los padres tuviesen la posibilidad de elegir el proyecto educativo para sus hijos. Finalmente, el proyecto quedó, la ley quedó con que los padres tienen el derecho a elegir el colegio de sus hijos. ¿Por qué esto es relevante? Porque por lo menos nosotros, y yo en eso con una convicción muy profunda, creo que los padres tienen que tener el derecho a elegir el colegio de sus hijos, independientemente de quién pague ese colegio. Aquellos que podemos pagar el colegio de nuestros hijos, elegimos el colegio al cual vamos a enviar a nuestros hijos. Yo creo que los padres y apoderados de las familias de clase media y familias vulnerables que no pueden pagar el colegio de sus hijos y que por lo tanto el colegio de sus hijos lo paga la subvención estatal, también tienen que tener el derecho a elegir el colegio de sus hijos. ¿Qué sucedió en Magallanes, señor presidente? En Magallanes, 57%, ¿cómo funciona el sistema primero? Los padres eligen 3 opciones de colegio para sus hijos. Y en Magallanes, señor presidente, le voy a pedir un poco de silencio. En el Magallanes lo que sucedió que 57% de los niños quedaron en la primera preferencia. 16% quedaron en la segunda preferencia y 6,8% en la tercera preferencia. 2,9% en la cuarta y 1,6% en la quinta. Luego 6,8% en el colegio que ya estaban, y aquí está el punto, 8,8% no quedaron en ninguna de las 5 primeras preferencias. Y eso significó que el sistema en Magallanes lo que hizo fue asignar a esos niños en el colegio que estuviera más cerca de sus hogares. Y es ahí donde los padres y apoderados reclamaron. Y reclamaron fuertemente, porque en nuestra sociedad ya está arraigado el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Tema que fue muy discutido
por la hoy día oposición en el momento de la discusión de la ley de inclusión durante el gobierno anterior. ¿Qué es lo que hicieron los encargados del sistema? Lo que hicieron fue que en el siguiente ejercicio, que es el ejercicio que se hizo en Tarapacá, en Coquimbo, en O'Higgins y en Los Lagos, ese porcentaje que no quedó asignado en ninguna de sus preferencias, se hizo una segunda vuelta. Es un 8,7 que quedó sin asignación y ahí se hizo lo que se llama una segunda vuelta. ¿Qué es lo que se hace? Preguntarle a los padres de los niños que no quedaron en ninguna de sus 5 preferencias, cuál es su preferencia en los colegios que todavía tienen cupo. ¿Por qué esto es importante, señor presidente? Porque es muy distinto cuando los padres pueden elegir el proyecto educativo que cuando un sistema, por tómbola, les asigna el colegio más cercano a sus casas. Yo creo que eso es una diferencia fundamental. Y es esa problemática la que hace que hoy día tengamos que retrasar el sistema en la región metropolitana. ¿Sabe por qué, señor presidente? Por lo que los encargados del sistema prevén que en las localidades con más personas, o sea, las ciudades más grandes, vamos a tener mucho más padres y apoderados cuyos hijos no van a quedar en el colegio que van a haber elegido. Por una causa obvia, son más personas. Y por lo tanto, lo más probable es que suceda lo que sucedió en Nueva York, cuando se aplicó este sistema, y es que solo 30% de los niños quedaron en un colegio de su preferencia. Y ahí vamos a ver lo que va a pasar y cuál va a ser la reacción de los padres y apoderados. Y es por eso que se decide, por las propias personas que están aplicando el sistema, retrasar el tema de la región metropolitana. Porque aquí lo que le hemos llamado la segunda vuelta, o sea, la segunda vez que se elige el colegio de los hijos, va a ser un proceso mucho más complejo, porque son mucho más personas. Porque probablemente en la primera opción, en la primera vez que se asignen, solo 30%, y no 8%, como el caso de las regiones más pequeñas, van a quedar fuera de las 5 primeras opciones que tomaron en la primera asignación de colegio. Y es esa la razón por la cual en la región metropolitana el tema es mucho más complejo. Entonces, seamos transparentes con esto. ¿Es este el sistema que se quería por una parte de la oposición? No, porque acá no se asigna por cercanía, se asigna por preferencia de los padres. ¿Es este el sistema que queríamos en el hoy día gobierno? No, tampoco. Porque nosotros lo que queríamos es que los padres tuviesen también una cercanía y plantearan un compromiso con el proyecto educativo de las escuelas. Pero lo que sí está claro es que la manera en la que hoy día opera el sistema sí garantiza de que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos. Y ese, señor presidente, es un derecho constitucional, la posibilidad de que los papás, aunque no paguen el colegio de sus hijos, puedan elegir el colegio de sus hijos. Y, señor presidente, probablemente a este sistema le vamos a tener que hacer otros ajustes cuando se aplique en Valparaíso y en el Gran Concepción, porque todavía no hemos visto cuáles son los efectos que tiene realmente con una cantidad de población mucho mayor a las regiones en las que hasta ahora se ha aplicado. Y es por eso, señor presidente, que probablemente vamos a tener que hacerle varios ajustes más, tales como le han tenido que hacer a este sistema a medida que se ha avanzado en las regiones donde se ha aplicado. Ya se tuvo que hacer un cambio fundamental entre Magallanes y el resto de las regiones. Hoy día a ningún padre y apoderado se le asigna por tómbola, sin preguntarle, un colegio. Lo que se hace es preguntarle por 5 alternativas primero y por 5 alternativas después. Gracias, señor presidente, dicho. Gracias, senadora. Quiero saludar a la delegación del Colegio Técnico Profesional Los Acacios de Concepción, encabezado por la profesora Paula Campo. Bienvenido a este Senado. Ofrezco la palabra al senador Jorge Pizarro. No, presidente, yo no había solicitado la palabra a un tema reglamentario, no se preocupe. Ofrezco la palabra a la senadora Yana Proboste. Muchas gracias, señor presidente. Como establece la ley que pone fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, llamada Ley de Inclusión Escolar, promulgada el año 2015,
A partir del año siguiente comenzó a implementarse un nuevo sistema de admisión escolar, un sistema único para los establecimientos que reciben subvención del Estado. El sistema de admisión es un procedimiento en que las familias expresan sus preferencias de establecimiento y acceden a su primera preferencia, salvo que para esa preferencia haya más postulantes que cupos o vacantes disponibles. Es importante señalar en que a la hora de establecer esa preferencia, cada familia hace también una aceptación al proyecto educativo. Por lo tanto, es precisamente este sistema el que permite acercar a las familias al proyecto educativo que más se acerca a la decisión que ellos quieren en materia educacional para sus hijos e hijas. Cuando existe más postulantes que cupos o vacantes disponibles, en ese caso y solo en ese caso se realiza una asignación aleatoria en la que todos los niños y niñas tienen la misma oportunidad de ser seleccionados, no habiendo discriminación arbitraria respecto de ellos. Contrario, señor presidente, a lo que se sostuvo por los detractores durante el periodo de discusión del proyecto de ley hasta la pasada campaña presidencial. No consiste, este proceso de admisión no consiste en una tómbola a la que se someten a la familia, a los niños, ni un proceso en el que el Estado define el establecimiento al que van los niños, sino, como se ha dicho por parte de quienes han llevado este proceso, la Universidad de Chile, si un colegio es muy demandado, se desempata entre los alumnos de manera aleatoria para otorgar los cupos disponibles, considerando las prioridades establecidas en la ley. Para que el desempate considere la preferencia de los padres, se aplica una fórmula científica probada internacionalmente, que es el algoritmo de aceptación diferida, por el que sus creadores obtuvieron el año 2012 el Premio Nobel. Este mecanismo garantiza que cada familia pueda, en la mejor de sus posibilidades, una vez realizado este proceso aleatorio, quedar en esos cupos y que nadie quede, además, en dos establecimientos. Los resultados de la implementación del sistema de admisión han sido exitosos. En los 2 años en que se ha implementado, se ha posibilitado que las familias primero se informen de mejor manera de cómo ocurre este proceso y que aumenten además su gama de opciones escolares, ya que pueden postular simultáneamente a varios establecimientos de su preferencia. Y la simultaneidad también comprende el hecho de que son todas las familias, es decir, aquí se le ha puesto fin a esas largas filas en donde las familias tenían que pasar días y noches enteros para lograr un cupo. Acá se pone fin al que llegó primero y también se pone fin al que tiene cuñas para que sus hijos lleguen a ese establecimiento. Y comencé diciendo que esto forma parte del proyecto que pone fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, porque muchas familias no podían llevar a sus niños y sus niñas a los establecimientos que deseaban porque no tenían la condición económica para poder financiar el copago. Y por lo tanto, hoy día, sí, este sistema permite efectivamente que sea la familia la que determine el establecimiento donde estudian sus hijos y que no sea el bolsillo el que determine, que no sean las cuñas lo que determine en dónde quedan sus niños y niñas. ¿Qué es lo que nos demuestra los datos en la primera implementación en la región de Magallanes? El 86,7% quedó en el establecimiento de su preferencia. En el segundo año, cuando se amplió a la región de los Lagos, O'Higgins, Coquimbo y Tarapacá, esta cifra fue de un 88,9% de estudiantes que quedaron en los establecimientos de su preferencia. Como se entiende de los resultados, la puesta en marcha ha sido gradual. Comenzó a operar en la región de Magallanes el primer año. Se sumaron el segundo año las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y la región de los Lagos. Este año correspondía que el sistema de admisión escolar abordara la totalidad de los establecimientos subvencionados del país, continuando de esta forma la implementación gradual. Sin embargo, la Universidad de Chile, a cargo de esta tarea, en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación,
han decidido proponer a este Parlamento el postergar en un año, es decir, el ingreso para el año 2019 de este sistema a la región metropolitana. Nos parece que esto va en la línea de entender que procesos complejos como este deben ser graduales y por eso que hemos apoyado esta iniciativa, pero hay que estar atentos porque esta postergación en la región metropolitana no puede representar una reducción de recursos para la puesta en marcha del sistema en el resto de las regiones, donde sabemos que ya se han disminuido recursos para una importante y fundamental campaña de difusión a las familias, de poder conocer cuáles son los puntos ciudadanos en donde las familias pueden hacer estas postulaciones y donde exista una adecuada información para cada uno de los postulantes en este proceso. El Gobierno tiene que ponerse a la altura de este desafío y contará sin lugar a dudas con todo el apoyo en este Senado si así lo hace. Voto a favor de esta iniciativa y le deseo a quienes tienen que llevar adelante este proceso el mayor de los éxitos. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Bensperger. Senadora Proboste. Le ofrezco la palabra al senador Bensperger. Gracias, presidente. Muy brevemente, anunciar que votaré a favor de este proyecto. Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad, por su intermedio, de señalarle al ministro, ¿no es cierto?, que este proyecto se aplicó el año 2017 en la región de Tarapacá, donde no tuvo buenos resultados y a menos de un mes de marzo del inicio del año escolar 2018 habían muchos padres desesperados porque aún no tenían colegios para sus niños. Señalar una vez más que puedo entender y compartir esta gradualidad para la región metropolitana. Sin embargo, hacer un punto que sí no me parece, y es que siempre cuando algo pasa en la región metropolitana se buscan todos los antecedentes, proyectos y gestiones para hacerlo de la mejor manera. Y uno siente como senadora de regiones que muchas veces se experimenta con las regiones. Me hubiera gustado esta misma gradualidad si el proyecto o el sistema necesita adecuaciones, que hubiera sido antes y que esas adecuaciones fueran en beneficio de todas las regiones y no solamente de la metropolitana. Sin embargo, dicho eso, voy a votar favorablemente el proyecto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Bensperger. Le ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, presidente. Efectivamente, en la Comisión de Educación escuchamos a los académicos de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería, que están asesorando al Ministerio en el proceso de admisión, y nos explicaron que efectivamente por lo complejo de la región metropolitana, que es prácticamente el 40% de la población, por el número de interacciones, dado el modelo matemático que se eligió finalmente para este proceso de admisión, que por otra parte se aplica en ciudades como Boston, Nueva York, Ámsterdam, por el número de interacciones, por el nivel de competencia, por el volumen de la población urbana, era necesario postergar, o la recomendación de ello era postergar un año la implementación del proceso de admisión al 2019, pero sin que esto implique postergar o retrasar en otras regiones. De hecho, la idea es en todo el resto del país ir avanzando en el cronograma establecido previamente, con lo que estaríamos con el 60% de implementación al 2019 y entre el 19 y 20 sería el resto, que es la región metropolitana, que es el 40%, llegando al 100%. Por lo tanto, mi voto es favorable a esta recomendación de los académicos del Departamento de la Universidad de Chile, y lo único que hicimos hincapié al ministro de Educación, a las autoridades del Mineduc, es en el fondo no seguir denostando públicamente por algunas entrevistas que él había dado, o también por personas del sector de Chile Vamos, que hablaban de la tómbola y de la arbitrariedad de este proceso que ya fue aprobado por ley y que es un proceso muy serio, que optó por un mecanismo que también tiene aplicación internacional, y el
impacto que se esperaría en el fondo en términos de disminuir la segregación escolar, que es uno de los problemas que tiene el sistema educacional en Chile, que es altamente segregado socioeconómicamente y territorialmente. Bueno, este sistema implicaría una disminución de los niveles de segregación escolar una vez que esté completamente implementado. También la evidencia que hay hasta ahora es que las familias tienen un mayor porcentaje de preferencia, en el fondo, con este sistema. Su primera o segunda preferencia es de los mayores porcentajes. Por lo tanto, un sistema educacional con financiamiento público debiera promover la integración social, la mezcla social, disminuir la segregación, y este sistema de admisión va ayudando en esa línea, quedando todavía un desafío muy grande por recorrer. Por lo tanto, mi voto es favorable. Gracias, presidente. Gracias, senador Latorre. Le ofrezco la palabra al senador Navarro. Señor presidente, está claro que la puesta en marcha de la reforma, del regreso de los establecimientos educacionales al Estado, va a conllevar una responsabilidad del Estado, hacerse cargo de los establecimientos, muchos de ellos con precarias condiciones de infraestructura. Es el caso de la región del Biobío, Lomas Coloradas, San Pedro de La Paz. Hemos estado con el ministro de Educación para señalarle de que en algunos casos la implementación de infraestructura adecuada y digna no necesariamente tiene que partir al momento de la reforma, de que en 4 o 5 años más podamos preocuparnos de mejorar la calidad de la infraestructura. Mi pregunta es, yo no estoy en la Comisión de Educación, y está el señor ministro en la sala, quien ha hecho un compromiso en la región del Biobío para reponer la famosa escuela Galvarino, la escuela Iglú, con temperaturas de 1, 2 y 3 grados en las salas de clase. 1, 2 y 3 grados. La norma establece que son 15 grados para los jardines infantiles y 12 grados mínimo para la básica y para la media. Aún así, señor presidente, señalar que se postergue la región metropolitana. Eso impide que el Estado pueda invertir en infraestructura previo a la entrada de la región metropolitana en el sistema. Y en segundo lugar, esta gradualidad yo creo que es necesaria y adecuada, porque los procesos educacionales son procesos cuyo tiempo son fundamentales para su éxito, es decir, pasan generaciones. Sin embargo, si el 2020 entra la región metropolitana, señor presidente, 2021, ¿no? Si me corrigen los miembros de la Comisión de Educación, se posterga un año. ¿Cuántos son los años que se posterga el ingreso de la RM al sistema? Yo entiendo que esto ha sido consultado con este gobierno, que era un gobierno opositor fuertemente al proceso. Lo único que me puede asaltar como inquietud es de que esta postergación en algún minuto establezca que no se aplique en la región metropolitana, que las mayorías parlamentarias en algún minuto varíen y esto pueda ser cambiado. Yo entiendo que es por el correcto funcionamiento de un proceso que requiere de gradualidad y espero que se aplique y de que, en definitiva, si hay que hacer inversiones, no se posterguen porque todavía no están en el proceso, porque al final del día el Estado va a recuperar un gran patrimonio, que son todos los colegios municipales, terrenos, infraestructura, que pasan de vuelta al Estado, antes habían sido cedidos por el Estado a los municipios. Y eso significa que el Estado tiene que hacerse responsable de la infraestructura. Como ya sabemos que hay una débil infraestructura en los colegios municipales, por eso la pérdida tan brutal de matrícula, por eso el decaimiento también en la calidad de las mismas. Esto va a requerir un plan de inversiones que, en mi opinión, no necesariamente tiene que esperar a que se ponga en marcha el proceso, sino que tiene que ser seleccionado de acuerdo a las necesidades urgentes. Es decir, si hay municipios que requieren hoy infraestructura de renovación, construcción de nueva infraestructura, no debiera esperarse que entre en el proceso de la nueva reforma educacional para aplicarse la renovación de la infraestructura. Eso es castigar a jóvenes que hoy día están en precarias condiciones estudiando. Entre ellos, reitero, el Colegio Galvarino en Lomas Coloradas, San Pedro de La Paz, que no resiste ni un parche más. Yo invitaría a los colegas a estar una media hora a las 8 de la mañana en el colegio para saber
si es posible, estudiar en esas condiciones, pero contamos con el apoyo del ministro para la renovación completa del colegio, señor presidente. Estamos tratando de convencer al alcalde que tiene que hacer el proyecto luego, porque el ministro lo fuimos a pedir un colegio nuevo y nos mandó con pega para la casa de llevarle el proyecto. Y ese desafío ha sido aceptado y se está trabajando firmemente para poder cumplir con lo que el ministro pidió para noviembre. Es por ello que, señor presidente, con esas consideraciones voto a favor. Patagonia sin represa, nueva constitución ahora, no más AFP, he dicho. Gracias, senador Navarro. Señor ministro, ¿quiere usar la palabra? Después de lo que ha dicho Navarro. Sí, Navarro le preparó el camino, señor ministro. No, muchas gracias. Efectivamente, respecto a la escuela IGLU, estamos, mal denominada IGLU, estamos estudiando el tema, porque tiene que seguir la ruta lógica del proceso para terminar con RS. Todavía está en proceso eso. Y por supuesto, cuando esté lista la ingeniería y todo, lo veremos con suma atención, porque tiene una realidad ahí bien dramática que queremos ayudar a solucionar. Ahora, respecto del proyecto, presidente, tal como manifestó la presidenta de la comisión, este es un tema que viene de la recomendación de quienes han sido los asistentes técnicos de este proyecto, que es la Universidad de Chile, que por razones de la complejidad de la región metropolitana han sugerido primero probar en 2 conos urbanos con más de 500.000 personas, que son Concepción y Valparaíso, antes de abordar la región metropolitana. Y por eso que nosotros hemos presentado este proyecto, porque hay que despejar de que en la región metropolitana este año no se va a aplicar este sistema de selección. Nosotros creemos que es bueno que se espere, porque lo peor que le podría pasar a este sistema es que se aplique mal, y por eso que, dado que la propia Universidad de Chile y todos los que participamos en esto hemos ido aprendiendo al paso y medida que se aplica, es bueno probar primero con 2 conurbanos de esa magnitud. Muchas gracias. Gracias, ministro. Resultado, ¿han votado todos los señores senadores y las señoras senadoras? Resultado de la votación. Por la aprobación del proyecto, 36 votos a favor, ningún voto en contra, una abstención y un pareo. ¿Quién se abstuvo? Aprobado en general y en particular el proyecto. Bien, ha llegado a la mesa un proyecto de acuerdo presentado por un conjunto de senadores que le solicitan a su excelencia el presidente de la República, que si lo tiene a bien, adopte las acciones necesarias para respaldar en la OEA el llamado a elecciones anticipadas en Nicaragua ante la crisis que vive ese país. Señor secretario, ¿usted quiere hacer una relación de la propuesta? Sin intervención. No hay intervención. Los senadores que han presentado este proyecto de acuerdo son la señora Aravena, Goy, Proboste, Rincón y Fonver, y los senadores señores Alamán, Bianchi, Coloma, Chaguán, Urresti, García, Huidobro, Girardi, Arboe, Insulza, Cas, Lagos, Montes, Moreiro, Sandón, Pérez, Pizarro, Piuj, Quintana y Quintero. Como ha dicho el señor presidente, para solicitar al presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las acciones necesarias para respaldar en la OEA el llamado a elecciones anticipadas en Nicaragua ante la crisis que vive ese país. En votación el proyecto de acuerdo. En votación el proyecto de acuerdo. Ahora la votación, señor secretario. No solo Álvaro Díaz, sino que toda la agrupación de combatientes solicitan este proyecto de acuerdo. Pero usted me lo permite. En votación el proyecto. ¿Quién él? Sí, difícil. Bueno, en votación el proyecto de acuerdo. ¿Han votado todos los señores senadores y señoras senadoras? No, falta. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Resultado de la votación. Por la aprobación del proyecto de acuerdo, 18 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Aprobado el proyecto de acuerdo. Bien, señor secretario.
En este momento ha llegado a la mesa una solicitud de permiso constitucional a contar del día 14 hasta el 20 de julio de las senadoras señora Carolina Goy. ¿Le parece la sala? ¿Sí? Bien, si le parece a la sala, se acepta. Bien, en hora de incidente, deme los espacios, no, deme los tiempos de... No están acá. Gracias. Bien, en hora de incidente, Partido Demócrata Cristiano, ¿hará alguien uso de la palabra? Nadie. En el Partido País Progresista Independiente, senador Navarro. Bien, tiene la palabra el senador Navarro por espacio de 4 minutos. Senador. Señor presidente, el país ha asistido en los últimos años a una crisis de credibilidad por cuanto elementos graves de corrupción se introdujeron en la vida política nacional a través de los casos Penta, Soquimich, Acipes, en el tratamiento de la ley de pesca. Yo solo quiero señalar que con sorpresa he constatado, al igual que miles y millones de chilenos, de que el denominado juicio abreviado es un proceso de negociación de los fiscales con los poderosos. Es decir, el juicio abreviado, es decir, que reconozca ciertas penas, pero le elimina otras, en este caso particular, el delito de cohecho, lo libra de la cárcel, pero efectivamente sale con algún tipo de sanción, pero no el cohecho que podría significar cárcel. Y los fiscales tienen la discrecionalidad de determinar a quiénes le entregan esta prebenda, con quiénes llegan a un acuerdo de negociación por un juicio abreviado, quitando o restando delitos. En el caso del fiscal Guerra, señor presidente, que inició el proceso de investigación señalando que había cohecho y soborno, luego nos anuncia, después de haber estado en televisión, señalando de que existían todos los antecedentes para la formalización, nos dice que ahora son prescindibles los delitos de soborno y de cohecho. De una plumada, algo hay que hacer, señor presidente, en el proceso, porque han sido, no yo, sino que muchos especialistas, abogados destacados, quienes han señalado la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que nadie podría calificar ni de izquierdista ni de derechista, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, preveyendo el significado que tiene la eliminación del delito de cohecho en procesos penales, porque los delitos de cohecho lo cometen los funcionarios públicos, y advierte de que si un fiscal primero acusa, formaliza por el delito de cohecho y luego en una negociación lo elimina, algo anda mal, señor presidente. Claramente la reformalización es un mecanismo que utiliza incluso la defensa. Se pide la reformalización con antecedentes nuevos. Y yo digo, aquí algo huele mal, señor presidente, algo huele mal. Y las consecuencias de esta situación de los fiscales nos golpean a todos, Y es por eso yo digo, ¿quién fiscaliza a los fiscales? Creamos un sistema para agilizar la resolución de los juicios, que antes era eterno y un juez agrupaba todo, investigaba, acusaba y sancionaba. Pero hoy día este sistema deberá ser revisado. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Yo quiero señalar de que en este caso particular, la opinión de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado en el Mercurio el día domingo tiene que ser evaluada, porque las consecuencias respecto de esta reformalización con la eliminación del delito de cohecho va a tener implicancias. Vino la OCDE, señor presidente. En mayo del año 2017 envió una carta, 16 páginas, señalando que en Chile los poderosos nunca son sancionados. Los delitos de cuello y corbata no son sancionados. Y hoy día se nos ratifica que si un ciudadano cualquiera tiene un proceso, a ese ciudadano no le van a ofrecer, digamos, un juicio abreviado, se lo ofrecen a los poderosos. Señor presidente, he presentado hace ya más de un año un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad del delito de cohecho. Si en definitiva queremos formar una sociedad en donde la situación política y social no se vea atravesada por este tipo de situaciones, bueno, la imprescriptibilidad del delito de cohecho. Creo que es muy necesario. Le he pedido al ministro Blumel hace ya 19 días, con usted presente, le entregamos a sus manos una carpeta con peticiones. Si hay voluntad decidida de luchar contra la corrupción en Chile, ha calificado que este país tiene debilidad en eso, yo diría entonces
el gobierno debería facilitar aquello. Solicito, señor presidente, porque el proyecto ya lo tiene, el patrocinio del gobierno al proyecto. El ministro Larraín, en la segunda de hoy día, dice que el gobierno pide que cohecho de autoridades se castigue con un rango superior de pena. El senador Arboe dice que de acuerdo, pero hay que definir bien quiénes son las autoridades. Señor presidente, es cohecho, no importa el rango de la autoridad, lo que importa es el tipo de delito. Y por tanto, yo lo que digo, lo que sucede es que con esto siempre libran los pescados grandes, y a los chicos los aprietan, los estrujan, y creo que es muy injusto. Señor presidente, solicito al Ejecutivo, al ministro Blumel, que no conversa con los chiquititos, porque conversa con la derecha, conversa con la ex nueva mayoría, pero no nos considera. Y tenemos un presidente Piñera arengándonos a trabajar. Presidente Piñera, trabajamos. Son sus ministros los que no vienen a la sala, a excepción del ministro de Educación, que sí vino. Hoy día en la mañana no vino el ministro de Obras Públicas a ver el tema de peaje en Arauco. He dicho, señor presidente. Bien, gracias, senador Navarro. ¿Lo que pidió fue oficiar al ministro Blumel? Sí, al ministro Blumel, respecto del proyecto que ya tiene en sus manos y lo conoce. Bien. En el tiempo del partido Evópoli no hay nadie. En el tiempo del partido Revolución Democrática tampoco. En el tiempo del partido Democracia Independiente tampoco. En el tiempo de Renovación Nacional e Independiente tampoco. Partido Socialista, ya. Muy bien. Estimado senador, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, especialmente a Vialidad, para ver el calendario de inversiones en la comuna de San José de la Mariquina, especialmente para el puente de ingreso a esta comuna. El alcalde de la comuna, Rolando Mitre, hace largo tiempo, y la comunidad, el consejo municipal, ha estado brigando por saber cuál es el calendario de inversión para reponer este puente. Hoy día nos hemos visto con una situación preocupante, el puente Cancura, que se cayó, se desplomó con un fallecido en la región de Los Lagos. Hemos tenido hoy día una importante sesión conjunta de la Comisión de Obras Públicas, que me toca presidir junto a la Comisión de Transporte, pidiendo un listado de puentes donde están los requerimientos más inmediatos. Y entre ellos no figura el puente de acceso a San José de la Mariquina. Y quiero que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, como he señalado, para que pueda indicar a esta honorable corporación el estado del proyecto de reposición de este viaducto de acceso sur a la comuna. Por eso espero tener una respuesta con un calendario detallado, dar con esto tranquilidad a la comunidad, y solicito que se envíe copia de esta intervención también al alcalde de la comuna de San José de la Mariquina, don Rolando Mitre, y a su consejo municipal. En otro orden de cosas, señor presidente, también oficiar al Ministerio de Obras Públicas en relación a la situación de la empresa Cial, que hace un par de semanas se declaró en quiebra. Esta es una empresa constructora que tiene una gran cantidad de obras del Ministerio de Obras Públicas, y en la región de Los Ríos precisamente llevaba adelante el camino que se denomina Itropulli-San Pedro, en definitiva un camino importante de la comuna de San Pedro. Reunido con los trabajadores, quienes quedaron obviamente con la indefensión y el estupor ante una quiebra de esta naturaleza, ha habido el compromiso de solucionar por parte de Vialidad sus pagos. Hay más de 50 trabajadores que son de Payaco, otros que son de distintas localidades y también muchos de Temuco. No es posible, señor presidente, que empresas que, teniendo contratos del Estado, que llevan adelante obras, que tienen un conjunto de obligaciones en el territorio, se declaran en quiebra y dejan no solo en la estacada a sus trabajadores, sino también a un conjunto de proveedores, de subcontratistas, de pensionistas, de una serie de aspectos que son muy corrosivos, son muy complicados para la comunidad. Por eso quiero que informe el Ministerio de Obras Públicas, especialmente Vialidad, cuál es la situación laboral en que se encuentran y cuál es la posición que ellos van a adoptar para asegurar el pago a los trabajadores de la empresa Cial respecto de la obra Itropulli-San Pedro
en la comuna de Paillaco, región de Los Ríos. Solicito que se envíe copia de esta intervención a la señora alcaldesa Ramona Reyes, quien ha estado permanentemente preocupada y con el aporte que ha hecho el municipio para paliar esta situación, y también al honorable consejo de la comuna de Paillaco. He dicho, señor presidente. Bien, gracias, senador de Urresti. En el tiempo del Partido por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el senador Durana. Senador. No, me equivoqué, lo llevé a otro partido. ¿Ah? Bien, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, hecha la corrección, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La región de Arica y Parinacota desde hace un tiempo sufre la carencia de vuelos de pasajeros que la conecten directamente con las ciudades de Iquique, distante a 313 kilómetros, y Antofagasta, distante a 719 kilómetros. Esta falta de conectividad aérea se suma a la ausencia de vuelos internacionales, dado que dejaron de operarse los vuelos que la conectaban con la ciudad de La Paz, Bolivia, y con Arequipa, Perú. Es más, la falta de conectividad aérea con Iquique impide incluso que un pasajero pueda conectarse en dicha ciudad con un vuelo internacional a Bolivia o Paraguay. Tal como lo he indicado en otras oportunidades, un pasajero de Arica que desea viajar a la ciudad de Antofagasta debe realizar un vuelo con conexión en Santiago, y ello implica volar más de 2.750 kilómetros hasta llegar a su destino. Esta situación afecta a muchas familias, donde él o la jefe de hogar trabaja en el área de la minería y su familia permanece en Arica por ser un lugar con menor costo de vida, y también está teniendo efecto en una de las actividades económicas que más esperanza genera en la región, como es el turismo. En el mes de mayo del presente año, comparado con el mes de mayo del 2017, las pernoctaciones de turistas en la región de Arica y Parinacota disminuyeron en un 20,2%, que constituye el mayor descenso a nivel nacional. Dentro de esta estadística negativa, las pernoctaciones de personas provenientes del extranjero disminuyeron en un 51%, impactando drásticamente en el desarrollo de actividades turísticas en la provincia de Parinacota, específicamente en Putre y Camarones. El preocupante índice del mes de mayo profundiza la tendencia de disminución de pernoctaciones de turistas en la región en el mes de abril pasado, donde la disminución fue de un 2,4%, siendo la menor de las pernoctaciones en las localidades de Putre y Camarones, con un negativo de 6,8%, y disminuyendo el índice de ingreso por habitación disponible en un 34,2%. La cercanía de la ciudad peruana de Tacna, que cuenta con un aeropuerto internacional a 32 kilómetros del nuestro y que vía Lima y Arequipa ofrece una verdadera conexión a todo el mundo, nos conduce a pensar que falta efectivamente una política de Estado que aborde seriamente las proyecciones de desarrollo de nuestra región de Arica y Parinacota como región extrema y como región bifronteriza. En razón de lo anterior, solicito su oficio al señor Ministro de Economía y a la señora Ministra de Transporte, a los efectos que puedan informar qué acciones concretas se encuentran desarrollando o podemos en conjunto desarrollar para solucionar la conexión aérea de la región de Arica y Parinacota y aminorar el impacto negativo que dicha falta de conexión provoca específicamente en el desarrollo económico de la región de Arica y Parinacota. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Durana. Senador don Víctor Pérez. ¿No? Muy bien. Le está respondiendo al senador Navarro directamente. Habiéndose cumplido la orden del día, se levanta esta sesión.
Concluye de esta forma entonces la sesión del Pleno del Senado. Pudimos ver en este último tramo la habitual hora de incidentes que corona la jornada de los días miércoles y por supuesto constatamos también lo que fue la amplia discusión, distintos puntos de vista en torno a la ratificación de Macarena Lobos y Gonzalo Edwards al Consejo Consultivo Previsional. Lo cierto es que se tendió a dar un debate en este aspecto y finalmente se solicitó formalmente a la mesa del Senado poder aplazar la votación y seguramente en su momento también originará una nueva discusión al respecto. También damos cuenta de la aprobación en general y particular de la Sala del Senado respecto a un tema relacionado con inclusión escolar, la postergación de la entrada en funcionamiento. Hablamos de lo que respecta a la región metropolitana en cuanto a este sistema de admisión único, discusión inmediata. Máximo grado de celeridad para este tipo de iniciativa de ley. Nosotros ya los vamos dejando entonces con estos temas que hemos resumido para ustedes como los principales hitos de esta jornada. Recuerden seguir atentos en nuestras informaciones a eso de las 20 horas, cuando estaremos ya con la edición central de Senado Noticias y, por cierto, información que también va a ser replicada en su momento con los testimonios respectivos en www.senado.cl. Nosotros, como siempre, agradecemos su compañía y los dejamos invitados de paso para que nos reunamos el fin de semana en una acotada síntesis también respecto a los principales hitos que nos dejó el Pleno durante esta semana. Por su atención, muchas gracias.